Todas las personas deseamos y buscamos la bendición de Dios. Es más, cuando saludamos expresamos también ese deseo a las demás personas. Les decimos Dios te bendiga. Cuando un padre se despide de sus hijos, también desea eso para ellos y les dice que Dios les bendiga. Ahora, el tema es que siempre pensamos en que la bendición de Dios es algo que debemos alcanzar. Y hay un pasaje que nos sorprende muchísimo, que está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oye, esto es muy interesante, porque aquí la palabra de Dios nos dice que Dios ya nos ha bendecido, no que nos va a bendecir, dice que nos bendijo en Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en su carta es que la bendición de Dios no se trata de algo que buscamos, es de algo que obtenemos en Cristo. Ya hemos sido bendecidos, tú ya has sido bendecido. Es decir, la bendición de Dios no se consigue, como dicen algunas personas de la teología de la prosperidad, pactando, sembrando. No, la bendición de Dios es algo que tú y yo ya tenemos en Cristo. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora la pregunta es, bueno, si Dios nos ha bendecido, ¿por qué esa bendición no se me ve? ¿Por qué no se me nota? ¿Por qué yo sigo luchando y parecería que como que no logro alcanzar las cosas que deseo? ¿O por qué en mi vida no veo esa bendición? Y para entender este principio, quiero invitarles a volver a revisar la historia que hemos llamado la historia del hijo pródigo. Porque en esta historia encontramos un detalle muy interesante. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15, el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Mira, aquí llama la atención un detalle. ¿Cuántos hijos le pidieron la herencia al papá? Solo uno. Pero ¿a cuántos le repartió los bienes? A los 2. Es decir, que aunque solo un hijo le pide la herencia, el padre a los 2 le da su herencia, le reparte los bienes. Y esto es interesante y podemos aquí sacar un principio. Es que Dios bendice al que le pide y también al que no le pide. Voy a poner un ejemplo. Es como si alguien le pide por lluvia al Señor, porque en su finca tal vez necesita la lluvia para la cosecha. Y el Señor no dice, bueno, yo voy a mandar lluvia solo a esa finca que me pidió. No, a toda la tierra, a todo el lugar, a toda la región va a caer la lluvia. Porque dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Esa es parte de la benignidad de nuestro Dios. Así que en este pasaje nos deja claro que Dios desea bendecirnos. El Señor Jesús mismo lo decía ahí en Mateo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, Dios desea darnos lo mejor. El tema que llama la atención es que aunque el padre le dio la herencia a los 2, al final de la historia los 2 terminan sin nada. Un hijo, el hijo menor, termina sin nada cuando dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pero si miras el versículo 25 nos dice que el hijo mayor, ¿dónde estaba? ¿Disfrutando la herencia? ¿Estaba administrando los bienes? No, dice, estaba en el campo, o sea, estaba trabajando. Es más, cuando se acerca el padre le reclama y le dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que ni un cabrito? Si al principio de la historia se nos dice que a los 2 le repartió los bienes, que los 2 obtienen la herencia. Entonces, lo que vemos aquí es que aunque el padre le reparte los bienes a los 2, al final de la historia los 2 terminan sin nada. Los 2 terminan sin la bendición de Dios. Y por eso yo les decía que no se trata de ser bendecidos, porque todos hemos sido bendecidos. No es que seremos bendecidos, no todos continuamente somos bendecidos por Dios. El tema no se trata de cómo tener la bendición, sino cómo retener la bendición. Como el Señor dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Entonces, esto se trata no de alcanzar la bendición de Dios. No, tú y yo la hemos alcanzado en Cristo. El tema es cómo retener esa bendición de Dios, porque el problema es que no hemos sido buenos administradores de la bendición de Dios. Así que esto no se trata de cómo conseguir que Dios me bendiga. No, Dios ya nos ha bendecido en Cristo. El tema es que no hemos sido buenos administradores. Y esta parábola quiero que la miremos desde el punto de vista administrativo. ¿Cómo podemos perder la bendición? ¿Qué principios nos pueden ayudar para mantener la bendición que Dios nos ha dado? Y no que al final terminemos sin nada, desperdiciándola.
y terminemos como estos dos hijos con las manos vacías. Ahora vamos a mirar cómo es que el hijo menor pierde la bendición y cómo el hijo mayor pierde la bendición. Así que empecemos por el hijo menor, que es el más obvio. Y el primer principio que quiero que tú y yo tengamos claro es que debemos aprovechar los recursos que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice aquí el verso 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, una de las cosas que tuvo este hijo y que tal vez es algo que nos afecta también a nosotros es que a veces no aprovechamos lo que Dios nos ha dado. Lo desperdiciamos, lo malgastamos. Llámese recursos, llámese tiempo, llámese familia, llámese esposa, llámese hijos. A veces nosotros no los hemos valorado, no hemos aprovechado el tiempo con ellos. ¿Sabes? Estos días de pandemia nos ha enseñado que la vida puede ser tan corta, tan breve, que somos tan pasajeros, tan transitorios. Y a veces por estar tan afanados en buscar riquezas, en buscar posesiones, en buscar estatus, se nos ha olvidado disfrutar de los hijos que Dios nos ha dado, de la esposa que Dios nos ha dado, de la vida que Dios nos ha dado. Ese tiempo que nos regala cada día, a veces no lo estamos sabiendo aprovechar. Y hay personas que están diciendo, yo no quiero morir, pero el tema es, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Lo has aprovechado? ¿Has sacado el jugo de lo que Dios te ha dado? Mire, es como una mamá que ve a su hijo jugar con la comida ahí. Imagínate que le dio un plato de espaguetis y está sencillamente jugando con ellos y botándolo, desperdiciándolo. ¿Qué hace la mamá? Primero lo regaña y justamente le va a quitar la comida diciéndole, la comida no es para jugar, no es para botarla. Ahora, ¿pero qué pasa si la mamá ve a su hijo que no solamente se come todo el alimento, sino que además de eso está lamiendo el plato? Eso solo lo hacemos cuando éramos niños, ¿verdad? Porque no hay nada más delicioso que lamer esa salsita y estar ahí con ese plato que quiere disfrutar hasta la última gota. ¿Qué hace la mamá? En primer lugar, se pone feliz y en segundo lugar, le da mucho más alimento, sea mamá o sea papá, pero cualquiera de ellos va a decir, mi hijo merece más. ¿Por qué? Porque está aprovechando todo lo que le ha dado. ¿Sabes? A veces nosotros queremos pedirle al Señor más. Señor, dame más recursos. Oh, Señor, dame más esto, dame más oportunidad. Pero el tema es si has aprovechado lo que Dios ya te ha dado. Mire, recuerden la parábola de los talentos. Que aquel que aprovechó todo lo que el Señor le dio, esos 5 talentos, esos 2 talentos, ¿qué le dijo el Señor? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muchas personas desean llegar a lo mucho, a bendiciones grandes, a mejores ingresos, a un mejor estilo de vida. Pero el problema es que no se da cuenta que no hemos sido buenos administradores de lo que ya tenemos. Hay personas que les cuesta ser fieles a Dios aún con el salario pequeño que tiene, pero desea que Dios le dé un salario mayor y casi que el Señor te diría, si no eres fiel en lo poquito que te he dado, ¿cómo esperas que te ponga en lo mucho? Tú ves la vida de José y cómo José fue fiel en lo poco, en cada área que él se desempeñó, ya sea como ayudante con su padre, después en la casa de Potifar, y cómo el Señor después lo coloca sobre un reino. ¿Sabes? De eso se trata. La vida cristiana no se trata de pedirle a Dios, exigirle, Señor, ¿por qué tú no me das? La vida cristiana se trata de revisarnos, de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque yo he desperdiciado mi tiempo, yo he desperdiciado mis recursos, yo he desperdiciado los hijos que me ha regalado, la familia, la esposa, el esposo que Dios me ha dado, no lo he aprovechado, no lo he valorado lo suficiente. Y a veces cuando vemos que lo perdemos o que el Señor se lo lleva a su presencia, entonces ahí sí nos rasgamos las vestiduras, ahí sí nos lamentamos, ahí sí, Señor, no te lo lleves, quiero tener más. Bueno, pero te lo di tantos años y no lo disfrutaste. Te lo di por gracia todo este tiempo y hasta ahora lo estás valorando. Y hasta ahora quieres traerle flores y hasta ahora quieres darle lo que nunca le diste. Oye, yo creo que este es un tiempo para llamar nuestra atención y decirle, Señor, quiero aprovechar lo que me has dado. La vida que me das, los 24 horas que me regalas de cada día. Señor, quiero vivirlos con sabiduría, aprovecharlos y ser un buen administrador de ellos. Ahí en Mateo 25, versículo 21, dice así la palabra de Dios y me encanta esa versión. Dice, el amo lo llenó de elogios. Aquel siervo fiel dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¡Wow! Me encanta esto. Porque aquí el Señor le está diciendo a su siervo, mire, has administrado tan bien esto poquito que ahora te pondré sobre lo mucho.
Esa es una palabra para nosotros. Qué bueno que entendamos que Dios espera que eso que tal vez te parece poco, que eso que tal vez te dice, no, pero es que creo que no es suficiente. Mira, encárgate de ser un fiel administrador de eso pequeño que Dios te ha dado. Y yo sé que el Señor te colocará en un lugar de más honor, de más bendición. Así que, en primer lugar, aprovecha las bendiciones. Lo que Dios te ha dado, aprovéchalo al máximo. En segundo lugar, toma buenas decisiones. Mire lo que dice el verso 13 en esta versión. Dice, pocos días después el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano donde lo despilfarró todo de mala manera. Wow. Y me llama la atención en esta traducción como lo dice, de mala manera. ¿Por qué? Porque hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Y muchas veces nosotros perdemos la bendición porque tomamos malas decisiones. Ahora, ¿de dónde proceden esas malas decisiones administrativas? En primer lugar, de nuestra propia opinión. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5 y verso 7. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia o no seas sabio en tu propia opinión. Ahora, ¿por qué esto es tan delicado? Porque Proverbios también nos dice en capítulo 16, verso 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es decir, que a veces nos dejamos llevar solamente por nuestros propios impulsos, solamente por nuestras propias opiniones o pareceres. Y es ahí donde a veces nos equivocamos. ¿Sabes? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en el primer hombre que tú y yo debemos desconfiar es en nosotros mismos. Por eso a veces el gran problema es cuando yo creo saber, no es que yo sé negocio, yo que voy a orar al Señor, no, yo soy suficientemente experto y ahí está la primera mala decisión. Es que tú y yo no hemos entendido que necesitamos la dirección de Dios, que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, guíanos en tomar la mejor decisión, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea de mi tiempo. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de mi tiempo. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de recursos. Sí, puede ser que yo haya ido a la universidad, haya estudiado finanzas, haya estudiado lo que sea. Pero déjame decirte algo, nada se compara con la dirección de Dios. La mejor decisión que tú y yo podemos tomar en la vida es pedirle al Señor la dirección. Es entregar a Él el control, es decirle, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis recursos. Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. No solamente seas el Señor de mis 2 horas de mi tiempo espiritual ahí en la iglesia, sino que seas el Señor las 24 horas de mi vida. Señor, que pueda rendirte mi vida a ti, entendiendo que yo no soy el dueño, sencillamente soy un administrador de lo que tú me has dado. Porque, como decía David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso, la mejor decisión que tú y yo podemos tomar es pedir la dirección del Señor. ¿Sabes? Ese fue el gran éxito de David. ¿Por qué David siempre fue victorioso en sus batallas? Porque antes de ir a la guerra, él no pensaba en cuántos soldados tenía a su favor y cuántos enemigos tenía en contra. No, él primero iba al Señor y decía, Señor, subiré. Señor, es tu voluntad que vaya en conquiste, independientemente si el ejército que se iba a enfrentar era pequeño o era grande. Él supo que era enfrentarse a un Goliat, él supo que era enfrentarse a un gigante, pero él decía, antes de ir a enfrentar, yo quiero pedir tu dirección, yo quiero que tú me guíes, si debo subir o no debo subir. Y ese principio es maravilloso. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es vincular a Dios en las decisiones de tu vida. No es preguntarle al vecino, al compadre, al amigo, a los noticieros, a los empresarios, porque esto no se trata de lo que dicen las demás personas. ¿Cuántas personas no pensaron en Colombia que DMG era una buena inversión y después te resultó una estafa? Otros dijeron, no, es que hiciste las cosas ilegal, métete cosas legales. Entonces colocaron su dinero en algo que se llamó Interbolsa y resulta que también fue una estafa, legal pero estafa. Entonces, esto no se trata de seguir el consejo de los expertos, eso se trata de seguir el consejo de Dios. Y por eso la mejor decisión que tú y yo podemos hacer es dejar que el Señor sea el que guíe nuestras vidas y no dejarnos orientar por nuestra propia prudencia. El tercer principio es ordena tu vida. Y aquí encontramos algo muy lindo. El verso 13 en esta versión dice, a los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. ¡Wow! ¿Qué es lo que más destruye nuestra economía? El desorden. El desorden de vida, el desorden administrativo. Cuando yo no tengo un buen orden en mi vida.
cuando sencillamente hago las cosas por hacerlo. Y a veces por eso la bendición nunca se nos nota, porque tenemos una vida desordenada. Y déjame decirte algo, Dios no bendice lo que primero no ordena. Dios solo bendice lo que primero ha ordenado. Mire, si miramos en Génesis capítulo 1, vemos que lo primero que Dios hace, después de que nos dice que la tierra estaba desordenada, es poner orden. Dice que separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba con las aguas de abajo, separó los mares y los puso en un solo lugar y descubrió la parte seca y lo llamó tierra. Y ahí notamos que lo primero que Dios hace es ordenar. Es más, en los versículos siguientes vemos algo que se repite y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. O sea, primero Dios ordena y después Dios bendice, porque Dios no bendice lo que primero no ha ordenado. Mire, eso también lo podemos ver en la multiplicación de los panes. Recuerda, habían 5,000 hombres que tenían hambre, que no habían comido. Ahora te imaginas, eso sin contar mujeres ni niños. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor no multiplica panes así porque sí. Y le dice a Pedro, bueno, Pedro, sal con una canastada a ver quién tiene hambre. Por favor, hubiese sido un desastre. Lo hubiesen matado. ¿Te imaginas 5,000 hombres con hambre que vengan a pedir comida, que vengan a tomar un pedazo de pan? Sería un desastre. Por eso el Señor Jesús, antes de bendecir los panes y los peces, ¿qué es lo primero que hace? Dice la Biblia que los organiza de 100 en 100 y de 50 en 50. Y luego le dice que se recuesten. Es decir, que los ordena a todos. Y una vez que todos están agrupados y recostados, ahora sí, toma los panes y toma los peces, los bendice y ahí sí los reparte para que vayan y alimenten. Y al final dice que aún sobraron 12 cestas de lo que habían comido. Esto lo único que hace es reafirmar eso. Una vez que Dios ha organizado nuestra vida, ahora sí va a traer bendición hasta que sobreabunde. Así que tal vez nuestra oración debe cambiar. No es Señor, bendíceme más. No es Señor, pon en orden mi vida. Porque tal vez si no tengo nada, tal vez si estoy tan estrecho, es porque algo en mi vida no está bien. Porque necesito que tú ordenes mi caminar, que tú ordenes mi vida, que tú ordenes mi manera como yo estoy organizando mi tiempo, cómo estoy organizando mis finanzas, cómo estoy organizando aún mi vida en familia. Porque a veces nosotros hemos desperdiciado tanto tiempo, hemos malgastado tiempo en cosas innecesarias. Hoy se usa una palabra que es procrastinar, que significa ese desperdicio de tiempo en cosas inútiles. A veces nuestro celular nos roba tanto tiempo tan valioso, que después a veces quisiéramos, oh Señor, dame más tiempo. Bueno, y el Señor te dirá, yo te di tanto tiempo que lo desperdiciaste, tanto tiempo que malgastaste en una vida desordenada. Y por eso la oración debe ser, Señor, ordena mi vida. Ordena mi caminar, ordena mi manera de vivir, ordena aún mi economía, ordena a mí mi familia, ordena mi tiempo, Señor. Que pueda tener un tiempo para ti. Y yo sé que una vez que permitas que Dios ordene tu vida, créame, Dios te va a bendecir. Por eso lo primero que Dios hace es ordenarnos y luego de ordenarnos, ahí sí nos bendice. Lo otro de cómo ser un buen administrador es identificar los caprichos, cosas que van a destruir tu vida y tu economía. Dice la palabra del Señor en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Y aquí hay algo que llama la atención, porque esa palabra malgastar aparece también ahí en la carta de Santiago, capítulo 4, el verso 3, y nos dice en qué se malgasta. Dice, y si piden, no reciben nada, porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. ¡Wow! ¿Sabes? Una de las cosas que más hacen daño a nuestra economía son esos caprichitos. Esos caprichitos que nos damos, que al final vienen de nuestras pasiones y deseos, y lo único que hacen es minar, es dañar. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones simplemente por capricho? Nuestro auto estaba bien, pero por capricho, por competencia o por serle envidia a los demás, entonces decidimos cambiarlo. No por un deseo estructurado, no por una necesidad real, sino simplemente por capricho. Y a veces nos compramos algunas cosas, no porque las necesitamos. Es más, nos llenamos de cosas sencillamente por el capricho de tenerlas. Y al final esas son las cosas que destruyen nuestra vida, que destruyen nuestra economía, que al final hace que la bendición de Dios no se nos note. ¿Cuántas cosas no nos hemos llenado en la casa? De cosas que las compramos simplemente por el capricho de comprarlas. No porque fueran una necesidad, no porque fue algo que construyera nuestra vida, simplemente por capricho. Y esos caprichitos, por favor, hacen un daño. Destruyen, minan de una manera impresionante. No te das cuenta, pero poco a poco están ahí acabando con los recursos que Dios te ha dado. Están acabando con las bendiciones. Y a veces esos deseos incontrolables y desaforados
hacen tanto daño. Y por eso tú y yo necesitamos tener dominio propio, dominar nuestros impulsos. Los centros comerciales ponen todo ahí a la mano. Pero, ¿qué están haciendo? Que tus caprichos tomen lugar. Porque entonces, claro, empezamos a llenar ese carrito. A veces no de cosas necesarias. Cuando son las cosas necesarias, claro que sí. El mercado, las cosas que necesitamos para vivir. Pero a veces empezamos a sumar cosas ahí que no necesitamos, sino que nuestros deseos y nuestros impulsos nos llevaron a eso. Y a veces esos caprichos hacen que nos endeudemos, que gastemos de más la tarjeta de crédito, que gastemos aún lo que no tenemos. Y después estamos viviendo una vida apretada, estamos después viviendo una vida de angustia, sin paz. Porque claro, por pensar en cómo pagar las cuotas, en cómo pagar esa deuda que asumimos, entonces nos va a robar la paz, la tranquilidad y vamos a menguar en nuestra productividad, en nuestra empresa, en nuestra familia. Va a menguar nuestra productividad aún en nuestro tiempo. Así que caza esas zorras pequeñas, como dice Cantares. Caza esos caprichos, llévalos bajo control. Eso se llama dominio propio, que no sean mis emociones las que tomen la decisión, sino que seamos dirigidos por el Señor, por su palabra. Que no tomemos decisiones emocionales, sino tomemos decisiones guiadas por el Señor y por el Espíritu Santo en beneficio de nuestra familia y nuestra vida. Otro elemento importante es que tienes que aprender la diferencia entre gastar, malgastar e invertir. ¿Qué es gastar? Gastar son las cosas básicas que necesitamos en la vida. Todos necesitamos gastar. Por ejemplo, necesitamos gastar en alimentos. Necesitamos gastar en un lugar para vivir, ya sea arriendo o cuota de la casa. Necesitamos gastar en un transporte, gastar en una ropa. Eso se llaman gastos, gastos que son necesarios. Pero hay una diferencia entre gastar y malgastar. ¿Y qué es malgastar? Como aprendimos en el punto anterior, que son al final caprichos, cosas que no son importantes para mí, pero yo termino malgastándolas en ellos. Pero hay otra palabra que se llama invertir. Y si yo solo gasto o malgasto y no invierto, estoy también haciendo un daño impresionante a mi vida y a mi economía. Sí, hay personas que dicen, yo no malgasto en nada, pero tampoco invierten. Entonces, en vez de malgastar, más bien eso que usarías en malgastar, úsalo más bien en invertir. Porque ese es el otro problema. ¿Cómo es que el hijo mayor pierde todo? Sí, él no se lo malgastó como el hijo menor. Pero ¿cuál fue el problema de él? Que tampoco invirtió, que solo gastó. Y tú puedes tener cualquier fortuna grande y solamente gastas en ella y no inviertes y no aprovechas, pues algún día eso se va a perder, eso se va a acabar. Como decía un adagio popular, el que solo saca y no se echa o no invierte, pues pronto pasa la cosecha. Y podemos notar eso en la parábola que estamos leyendo también, haciendo paralelo con esto, la de los talentos. Dice el verso 16 comparándola con el 18. Dice, pero el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, ¿qué hizo él? Negociar con esto que el Señor le había dado. Ahora, ¿pero qué pasó con el otro siervo, el siervo malo y negligente? Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos siervos? Que el uno lo invirtió y el otro no lo malgastó. Sí, porque eso sería el hijo menor que lo malgastó. No, ese hizo algo también malo, que fue que simplemente enterrarlo, simplemente guardarlo. Entonces, si tú dices, no, pastor, yo tampoco ni gasto, solo lo guardo, igual ahí estás perdiendo, igual ahí estás tomando una mala decisión, porque el dinero no es para acumularlo, no es solo para guardarlo. Lo que Dios te da no es solamente para que lo entierres, es para que lo inviertas. Tanto que dice ahí en Mateo 25, verso 27, por tanto, le dice el Señor, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué es lo que el Señor está señalando de lo malo que hizo este siervo? Es que en vez de haberlo guardado, por lo menos debió haberlo dado a los banqueros para que hubiesen generado interés, para que hubiesen incrementado así sea un poquito. Déjame decirte algo, en esa época ir a los banqueros era un riesgo, no es como ahora que los bancos, por ejemplo en Colombia, están afiliados a alguna figura que se llama Fogafín, que de una u otra manera los protege y hace que tengamos un seguro de los recursos que hemos colocado allí. En esa época no había ningún seguro, así que usted podía también perderlo, darlo a los banqueros era también un riesgo. Es más, lo que hicieron los otros dos siervos de negociar también es un riesgo. Tú en un negocio puedes ganar, puedes simplemente recuperar o puedes perder. En todo negocio estamos expuestos a ganar, recuperar o perder. Y yo en muchos negocios he ganado, he recuperado, también he perdido. Así que en un negocio uno puede vivir esa experiencia de saber qué es ganar o qué es perder, porque es parte de las consecuencias del pecado. Recuerda lo que el Señor le dijo al hombre, espinos y cardos te producirán. O sea, tú siembras y esperas una cosecha y resulta que te va a resultar ese espinos y cardos. Así que eso te puede pasar en la vida. Y aunque eso puede pasar, el Señor nos invita a que seamos arriesgados, a que invirtamos, a que tomemos ese riesgo.
Y ese era el defecto que tenía el hijo mayor, porque él no tomó el riesgo de invertir. Simplemente lo guardó o simplemente lo usó para gastarlo en cosas necesarias, no lo malgastó como su hermano, pero nunca invirtió. Nunca aprovechó ese recurso para hacerlo crecer, como hicieron los otros 2 siervos. Recibieron 5 y lo multiplicaron en 10. El otro recibió 2 y lo multiplicó en 4. O sea, lo que está diciendo es que fueron personas que invirtieron, que se arriesgaron, que tomaron los riesgos. Mire, hace muchos años nuestra misión compró una propiedad en una región que se llama la Mesa de los Santos y la compró por unos pesos. Algunos hablan de 20 pesos, 50 pesos, pero ponle 1,000 pesos o 2,000 que la compraron. En este momento esa misma finca está valuada en más de 6,000 millones de pesos. Entonces una inversión de 6,000 pesos, ponle, ha pasado a 6,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si ese dinero hubiesen dicho, no, ¿para qué vamos a invertirlo en la tierra? Uno no sabe qué va a pasar. ¿Qué pasa si esos 6,000 pesos lo hubiesen guardado? Hoy en día esos 6,000 pesos no alcanzan ni para un almuerzo. En Colombia puede valer un poco más en un almuerzo. Entonces, mire cómo si yo simplemente guardo las cosas, en el tiempo eso que yo guardé se va a devaluar. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a este siervo. Tú lo enterraste y lo único que hiciste fue devaluarlo. Por lo menos algo debiste haberle sacado provecho. Ahora, ¿qué pasa si este siervo hubiese invertido o hubiese perdido? Yo estoy seguro que el Señor le hubiese dicho, bueno, pero por lo menos lo intentaste. Por lo menos te arriesgaste. Sí, lo más prudente es no invertirlo todo en un solo negocio. Tal vez necesitamos tener varias opciones. Pero aquí lo que el Señor le está llamando la atención es que fuiste cobarde. No tuviste el talante. ¿De qué te sirve tener el talento si no tienes el talante, si no tienes la gallardía de invertir? Sabes, en este momento todos estamos pensando simplemente, ay, la situación dura del país. Pero a veces somos cobardes y necesitamos empezar a idear estrategias, necesitamos aprovechar los momentos, aún las dificultades, para ver cómo Dios puede abrir camino en medio del desierto, para ver cómo el Señor nos da nuevas ideas de negocio. Sí, es un riesgo, todo es un riesgo. Y claro que sí, podemos ganar, recuperar lo perdido o a veces perder. Pero aún si perdemos, créame, nos va a quedar una enseñanza, nos va a quedar un aprendizaje. Nunca se pierde, aún en un negocio que tú inviertes. Te queda una escuela, te queda un aprendizaje y por eso ahí nos vamos a levantar. Mire, las personas exitosas no lo son porque nunca se han equivocado, no es porque han visto aún en sus errores un aprendizaje y aunque han fracasado en algún negocio, aún así se levantan y dicen, ahora lo haré mejor, ya aprendí cómo no debo hacerlo, ahora sí lo haré bien, pero no se quedan atascados. Y si esas personas que no tienen temor de Dios, esas personas que solo piensan en dinero, se levantan, cuánto más tú y yo que tenemos el temor de Dios, tú y yo que tenemos el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad del Señor. Es hora de levantarnos, es hora de decirle, Señor, queremos a partir de ahora vivir para ti. Queremos, Señor, levantarnos en esos principios, en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso el Señor nos invita a que nos levantemos, a que no nos quedemos estancados, sino que podamos levantarnos y asumir los propósitos de Dios, asumir el reto, asumir los desafíos que tengamos enfrente. El Señor les decía que a veces hay más astucia en el reino de las tinieblas que en el reino de la luz. Que nosotros, teniendo al Padre que está con nosotros, a ese mismo Dios que le dijo a Josué, yo iré donde quiera que tú vayas. Dice, y todo lo que hagas prosperará. Ese Dios que estuvo con Josué está contigo y está conmigo. Siempre que sigamos la palabra de Dios, siempre que no nos apartemos de los principios de Dios, ni a derecha ni a izquierda, créame, Dios hará prosperar tu camino y mi camino, porque estamos en sus manos. Así que no dejes que la cobardía te detenga, te paralice, sino dile, Señor, yo quiero avanzar con valentía. Ahora, otra de las cosas que también daña nuestra bendición es cuando permitimos que la bendición nos aleje de Dios. Y ese también fue el problema del hijo menor. ¿Cuál fue el propósito de tener todos los recursos? ¿Para qué él quería tener la herencia de su padre? ¿Para invertir? ¿Para salir adelante? No, era para estar lejos de su padre. Dice así la palabra del Señor, verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Sabes qué triste cuando a veces por buscar la bendición nos alejamos de Dios? Hay personas que cuando no tienen trabajo entonces buscan a Dios, están orando, están en clamor, pero una vez tienen trabajo, una vez tienen el recurso, se olvidan de Dios. Y ese es el peor error que tú y yo podemos cometer, porque si hay algo que necesitamos tener claro, es que separados de Él nada podemos hacer. Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Ninguna suma económica es razón para alejarnos de Dios. No es decir, ay Señor, es que tengo este negocio que voy a ganar tanto dinero, entonces por eso no puedo hablar contigo, no puedo orar, no puedo asistir a las reuniones o no puedo conectarme. Déjame decirte algo, primero lo primero.
porque Dios honra a los que le honran. Tú y yo debemos primero honrar a Dios. Lo demás tiene un segundo lugar, porque entendemos que la bendición es de Dios. Recuerdo mi época en el colegio y yo le dije al Señor cuando estaba ahí estudiando, le dije: Señor, yo sé que en esta época es mi mejor época para servirte. Y tendría 12, 13 años, estaba sirviendo al Señor en un grupo de niños, con títeres, con la alabanza, bueno, con muchas áreas de ministerio. Y me apasionaba servir al Señor. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ponerte en primer lugar a ti. Y yo quiero que tú me pongas en primer lugar a mí en el colegio. Y sabes, así fue. Toda mi época de colegio fui el primer lugar. Fui becado, gracias a Dios. Pero eso sí, yo tenía claro que para mí primero era el Señor. Y no quería permitir que nada me alejara de Él, que nada me separara de servirle, de adorarle, de amarle. Así que pude vivir un tiempo maravilloso en el cual para mí Dios es lo primero y sigue siendo lo primero. Y como Dios también me coloca en lo alto. Ahora, otro elemento que también afecta la bendición es cuando permites que la bendición te aleje de tu hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando el hijo mayor se entera que su hermano llega? Dice, se enojó y no quería entrar. Es más, le reclama al padre. ¿Cómo es posible que le dé algo sabiendo que ese lo ha malgastado? Qué triste que nosotros peleemos por bendiciones. Qué triste que nos alejemos por bendiciones. Sabes, esas peleas no deben estar entre nosotros como hermanos. Si por tener un trabajo, por un negocio, tú te alejaste de tu hermano, sabes, es mejor a veces perder el negocio, pero no perder a tu hermano. A veces hemos dejado que por un tema económico dañe las relaciones en la iglesia, aún en la familia, aún con tus hijos, aún con tu esposa, porque a veces peleamos porque no hay, o a veces peleamos porque hay mucho. Y entonces hay la discusión entre hermanos por herencias, por ganancias, por todos esos recursos, y estamos ahí peleando los unos con los otros. Qué triste eso. Es como un padre que ve a dos hermanos pelear por un juguete y los dos quieren el mismo juguete. ¿Qué hace el papá? Seguramente les quita a los dos el juguete y dice, pues si no aprenden a compartir, si esto es lo que los hace pelear, ahora este juguete no está para ninguno de los dos. Y ya, hasta que no se reconcilien, hasta que no aprendan a compartir. Y a veces eso es lo que pasa. A veces nosotros nos peleamos aún en la iglesia por negocios. Y entonces yo quiero ganar y este no me dio. Y entonces empezamos a discutir por el tema económico. ¡Wow! Por favor, no dejes que la bendición te separe de tu hermano. Santiago decía en el capítulo 4, verso 2, codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis la guerra. ¿Sabes? No permitas que la bendición de Dios te aleje de las personas que son más especiales. Mire, por encima del dinero está tu familia. Está tu familia en la fe, está tu familia también de sangre. Tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Deja de estar discutiendo por recursos. ¿Sabes? Es preferible perder. Es preferible decirle, mire, si quieres, no quiero discutir. Quiero mantener tu amistad, quiero mantener tu amor, quiero mantener la relación contigo, quiero mantener esta armonía en familia. No dejemos que unos pocos pesos destruyan una familia, destruyan un ambiente de armonía en la casa. Por eso quiero invitarte para que tú y yo le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Señor, perdónanos por esa vida desordenada. Perdónanos, Señor, por no tomar buenas decisiones. Perdónanos, Señor, por malgastar, por no invertir. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos dejado que los caprichos sean los que tomen las decisiones. Pero hoy, Señor, queremos venir a ti. Dile al Señor, yo quiero venir a rendirme a tus pies. Yo quiero que tú me enseñes a cómo, Señor, entender que lo más importante es estar contigo. El padre le dijo a su hijo mayor, le dijo, mira, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Wow! Y esto es tan importante, porque la bendición más grande no son las cosas. La bendición más grande no es tu auto, no es tu casa, no es el salario, no es el trabajo. No, la bendición más grande que tú y yo tenemos es su presencia. Es estar con Él. Esa es la mayor bendición. El salmista decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué bueno que entendamos que Dios es la mayor de las bendiciones, que estar con Él es lo más precioso, es lo más maravilloso. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y porque si no lo tenemos a Él, así lo tengamos todo. Buen trabajo, buena salud, buenas riquezas. No tenemos nada. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Por eso yo te invito para que tú y yo le digas, Señor, yo te necesito a ti. Señor, yo necesito tener la bendición más grande. Y esa eres tú. Es tu presencia, es tu salvación. El milagro más grande no es que Dios te haya sanado del COVID. El milagro más grande no es que Dios te haya protegido de esta pandemia.
No, el milagro más grande es que hemos sido salvados por nuestro Dios. Es que tenemos esa vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que le creen, a aquellos que le reciben en su corazón. Por eso yo quiero invitarte para que tú tomes hoy la primera mejor decisión en tu vida. Invites al Señor Jesús a entrar en tu corazón. Permítele que Él sea el Señor de tu vida. Permítele que Él tome el control. Déjame decirte algo, es la mayor bendición que tú y yo podemos encontrar. Es la bendición de su presencia, es la bendición de su gracia, es la bendición de su misericordia. Por eso en este día quiero invitarte a que hagas de Dios tu mayor bendición, tu mayor propósito en la vida. Estar con Él es el mayor logro, es el mayor alcance, el mayor éxito en la vida. No es conseguir un título académico, no es conseguir una suma de dinero en el banco, no es conseguir el mejor trabajo. El mayor éxito en la vida es encontrarlo a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ahora, en segundo lugar, permite que Dios ordene tu vida. Permite que Él ordene tu familia, tu economía. Y yo sé que ese Dios que te ordena te va a bendecir, te va a prosperar, te va a guiar por el camino correcto. Y en tercer lugar, no seas cobarde. Levántate, dile: Señor, dame nuevas ideas. No solamente quiero ser un empleado. Yo creo, Señor, que con tu ayuda tú puedes abrir nuevos caminos, nuevas sendas, aún donde pienso que no hay, porque Dios es poderoso para abrir camino en medio del desierto, aún hacer brotar ríos en medio de los sequedales, porque Dios es grande, para Él no hay nada imposible. Por eso hoy yo te invito para que seas un buen administrador de las bendiciones. Deja de estar pidiendo: Señor, bendíceme. Él ya te bendijo y te bendijo en Cristo. Por eso, ¿quieres tener la bendición? Acepta a Cristo en tu corazón. Permite que Él entre en tu vida. Permítele que Él sea el Señor en tu alma, en todo tu ser. Y créeme, llevarás una vida bendecida. Esa es la bendición. Así que la bendición no es un saludo, la bendición no es un deseo, la bendición es Él. Si lo tenemos a Él, tenemos la bendición que tú y yo necesitamos. Un abrazo, Dios le bendiga.